Siempre que pensamos en un país específico, algunas cosas vienen a la mente, al menos para mí. Su bandera, su ubicación geográfica, pero también su capital. Cuando pienso en el Reino Unido, mi mente salta a Londres, Alemania a Berlín, Rusia a Moscú y Francia a París. Y creo que esto se debe a que la capital es generalmente el lugar que más comúnmente representa al país. Es donde la mayoría de los turistas van a veces, donde la mayoría de las personas viven en algunos casos, etc. Aunque ese no siempre es el caso. Y con algunos países, la ciudad capital no solo no es la más relevante, sino que tampoco es la primera que viene a la mente cuando pensamos en esa nación específica. En Estados Unidos, la mayoría piensa en Nueva York o Los Ángeles en vez de Washington Distrito de Columbia. Con Brasil, Río de Janeiro o São Paulo en lugar de Brasilia. Curiosamente, ambos casos de estados federales con un distrito capital, por lo que más de una ciudad puede reclamar su papel como la ciudad principal del país. Sin embargo, hay algunos casos en los que más de una ciudad también puede reclamar ser la capital del país, generalmente porque las instituciones gubernamentales están separadas, pero también por algunas otras razones. El ejemplo más extraño son los casos históricos que mencionaré al final, como la India británica que tenía una capital de verano e invierno, Simla y Calcuta, Delhi respectivamente. En todo el mundo, hay 17 países que tienen dos ciudades capitales en lugar de una, y uno que en realidad tiene 3. En algunos casos, una ciudad es la capital para algunos propósitos y una o más para otros, sin que ninguna se considere una única capital oficial. También hay casos en los que existe una única capital definida legalmente, pero una o más otras ciudades funcionan como sede de algunas o todas las partes del gobierno. Aunque técnicamente esos casos no son países con múltiples capitales, en la práctica la situación es muy similar, por lo que los incluí en esta lista de algunos ejemplos de estos 17 países. En este video mostraré algunos países del mundo con más de una capital, explicaré las funciones de cada una y, cuando sea posible, el porqué de esta situación. Chequia, el país de la miniatura. Aparentemente, según Wikipedia y algunas otras fuentes, la República Checa tiene dos capitales diferentes, Praga, la más conocida, y una ciudad que generalmente asociamos con el país, siendo la capital oficial utilizada para la sede de los cuerpos administrativos y legislativos nacionales, y Brno, que es la sede de los cuerpos judiciales nacionales, es decir, el Tribunal Supremo, al menos que se encuentra en esta ciudad de Moravia. Brno también es la segunda ciudad más grande de Chequia detrás de Praga. Es interesante porque la relación entre estas dos ciudades se remonta a mucho tiempo atrás, y quizás esa sea la razón por la que esta situación se da hoy en día. A mediados del siglo XI, Moravia se dividió en 3 territorios separados. Cada uno tenía su propio gobernante, pero subordinado al gobernante bohemio en Praga. Los asientos de estos gobernantes, y por lo tanto las capitales de estos territorios, eran los castillos y ciudades de Brno, Olomouc y Znojmo. Después de esto, se formó el Margraviato de Moravia, aunque todavía bajo el gobierno de la corona bohemia, pero uniendo las 3 regiones, y la ciudad capital se estableció en Brno. Así que podemos entender que esta ciudad tiene un papel importante en la historia del territorio. Y dado que la antigua región de Moravia ahora es parte de Chequia, estando completamente unida a ella, tiene sentido que los herederos de Bohemia quieran otorgar la debida importancia a la capital de los herederos de Moravia. ¿Qué tan mal pronuncié Brno? También en Europa están los Países Bajos. Ámsterdam es la capital oficial según la Constitución holandesa. Sin embargo, es en La Haya donde existe la sede del gobierno. Los principales órganos de gobierno de los Países Bajos, incluyendo los Estados Generales, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema, se han ubicado en esta ciudad por siglos. Busqué esto y encontré a algunos holandeses algo enfadados señalando que no tienen 2 capitales, pero supongo que esto depende de cómo definas una capital. Y para el propósito de este video, estoy utilizando la definición de ciudades, que oficialmente se determinan como capitales, más aquellas donde existen importantes sedes de gobierno. En el caso de los Países Bajos, parece que el origen de esta confusión capital remonta a la Edad Media. En aquel entonces, La Haya era la sede del gobierno para los condes de Holanda. Ámsterdam, por otro lado, era el centro de comercio, finanzas y cultura. Cuando los Países Bajos se unieron en un solo país, La Haya permaneció como la ubicación del gobierno, pero Ámsterdam siempre fue vista como su ciudad clave y más importante, y eso de alguna manera permanece hasta hoy. La Haya es el centro gubernamental, y Ámsterdam es el económico y cultural,
así como la capital oficial. Más al sur, Montenegro. Montenegro tiene a Podgorica como su capital oficial. Sin embargo, es un poco al oeste en Cetinje, donde se encuentra otra institución importante, la sede del presidente. Esto se debe a que históricamente Cetinja había sido la capital oficial de Montenegro. Siempre fue, o al menos la mayor parte del tiempo, la ciudad principal de la región en esta pequeña nación balcánica. En un artículo sobre el tema, dice que las grandes mansiones y museos dan testimonio de los años de Cetinja como sede de poder en el país. Y la residencia oficial del presidente todavía está en el Palacio Azul de estilo imperio de la ciudad. Después de la Segunda Guerra Mundial, se dice que Cetinja perdió su prominencia ante la nueva ciudad de Podgorica, y la primera ahora es considerada como la antigua capital real. El presidente tiene su sede en Cetinja y el gobierno tiene su sede en Podgorica. Sin embargo, no solo la capital real es antigua, Podgorica también ha existido y ha sido un lugar importante a lo largo de la historia. Conocida como Vircinium, en tiempos romanos, la ciudad se transformó en Rivnica eslava y Titograd, antes de ser renombrada a lo que es ahora. Rumbo al sur, Sudáfrica. A diferencia de la mayoría de los casos en este video, donde hay una capital oficial, pero también otras ciudades importantes que albergan sedes de gobierno, Sudáfrica se encuentra entre una minoría de países que no tiene una única capital oficial. En lugar de eso tienen tres, una para cada rama del gobierno. Pretoria es la capital administrativa, Ciudad del Cabo, legislativa, y Bloemfontein es la capital judicial. En Pretoria, que por cierto, aparentemente podría volver a su nombre original de Tshwane, podemos encontrar las ramas ejecutivas del gobierno. En Ciudad del Cabo se encuentra el Parlamento y en Bloemfontein está la sede del Tribunal Supremo. Un dato curioso es que esta ciudad fue el lugar de nacimiento del increíble autor John Ronald Reuel Tolkien. Entonces, ¿por qué tienen tres ciudades capitales? Tiene que ver con su transición de una colonia británica a una nación independiente, mientras que Canadá o Australia permanecieron como federaciones. Así, cada provincia colonial previa conservó cierta autonomía. Sudáfrica, que consistía en 4 colonias británicas, la provincia del Cabo, Natal, la colonia del río Orange y Transvaal, se convirtió en un solo estado unitario. Y así, como compensación por esta pérdida de autonomía, decidieron dividir el gobierno central entre ellos, pero toda esta situación podría cambiar pronto. En 2016, su presidente pidió al Parlamento que considerara la consolidación de las capitales, diciendo que no es práctico mantener capitales tanto en Ciudad del Cabo como en Pretoria, ya que están ubicadas en extremos opuestos del país, y mantener ambas les genera un gasto innecesario. Dentro de Sudáfrica, Eswatini. Este es un caso interesante. Tiene 2 capitales, simplemente porque una es para el gobierno y la otra para el rey. Mbane es donde opera el gobierno, pero el rey tiene su oficina en Lobamba, la capital real. Luego hacia el norte, Sahara Occidental. Esto tiene que ver con el hecho de que el país autoproclamado independiente de la región, la República Saharaui, reclama una ciudad como su capital, Layún. Pero como no tienen control sobre ella, Marruecos sí, tienen que alojar efectivamente su capital en otra ciudad, Tifariti. Pasando a Sudamérica, Chile. Santiago y Valparaíso son las 2 capitales de Chile. Santiago es la que normalmente vemos como la capital real, siendo la sede del gobierno nacional y los órganos judiciales. Pero Valparaíso también es importante, sirviendo como sede para el Parlamento Nacional. Y es interesante porque las 2 ciudades están a solo 115 kilómetros de distancia. No obstante, son muy distintos, como todo el panorama chileno. Santiago tiene como fondo montañas nevadas, mientras que Valparaíso está más cerca de la costa y puede ver un atardecer sobre las arenas del Océano Pacífico. Deberíamos atribuir el título de capital a Santiago. Es la capital oficial desde muy temprano. En 1810 fue allí donde comenzó el proceso de establecimiento de la independencia de Chile, y la ciudad se convirtió inmediatamente en la capital de la nueva nación. Sin embargo, en tiempos modernos, un gran número de instituciones gubernamentales se trasladaron a Valparaíso, como la Oficina Nacional de Aduanas, el Ministerio Nacional de Pesca, el Ministerio de Cultura y el Cuartel General de la Marina chilena. El traslado se debió a un intento de descentralización. Bolivia se encuentra al lado. Cuando pensamos en Bolivia, generalmente asociamos La Paz con ser su capital, siendo la sede de los cuerpos ejecutivos, legislativos y electorales nacionales. Sin embargo, la capital constitucional oficial es Sucre, donde se encuentra el Poder Judicial Nacional. Esto también se debe a su historia temprana.
En los primeros días del dominio colonial, la plata de las minas alrededor de Sucre convirtió a la ciudad montañosa en el lugar más importante de la región, ahora conocida como Bolivia. En ese momento, los españoles la llamaban La Plata, y desde allí controlaban gran parte de su territorio sudamericano. Un tiempo después, la industria del estaño ayudó a hacer de La Paz un rival en términos de poder económico y político. También tiene un impresionante entorno, ya que se encuentra alrededor de las cumbres nevadas de la cordillera de los Andes. También es un lugar de increíble valor histórico. El área había sido el sitio de una ciudad inca, ubicada en una importante ruta comercial, donde los españoles llegaron en 1535. En 1898, la ciudad se convirtió en la sede de facto del gobierno, ganando cada vez más importancia, a medida que las minas de plata de Sucre se agotaban, y la industria del estaño de La Paz estaba creciendo. Curiosamente, ninguna de estas dos es la ciudad más grande, un título que ostenta Santa Cruz de la Sierra en Centroamérica, el Caribe Honduras. Esta es una situación bastante clara, pero aún así es una donde técnicamente ambas ciudades son la capital. Tegucigalpa ha sido la capital de Honduras desde 1880. Sin embargo, alrededor de 1936, la Constitución hondureña fue modificada para combinar la capital de Tegucigalpa y su ciudad hermana de Comayagüela en un solo distrito central. En 1982, cuando se creó la Constitución actual de Honduras, se decidió que el Distrito Central serviría como capital, lo que significa que ambas ciudades ahora forman parte del Distrito Capital. Finalmente, en Asia, Sri Lanka, los órganos nacionales y ejecutivos del gobierno están en Colombo, la antigua capital de la isla, que sirvió como un importante centro de comercio y economía para los nativos, colonizadores portugueses, holandeses y británicos. Y es allí donde el gobierno y los tribunales aún funcionan. Pero la capital oficial está en... Si pronuncié mal otras palabras, esta va a ser mucho peor. Sri Jayawartinipurakot, donde se reúne el Parlamento. Y por último para este video, Malasia. Kuala Lumpur es la capital nacional y la sede del legislador y la residencia oficial del monarca de Malasia. Pero por alguna razón que no pude descubrir, en 1995, el gobierno comenzó a construir otra ciudad para otras partes de sus oficinas en Putrajaya, que hoy sirve como el hogar del centro administrativo y la sede del Poder Judicial Nacional. Esencialmente, la antigua capital es donde viven y trabajan el Parlamento y el Rey, y la nueva capital es donde funcionan el gobierno y el sistema de justicia. También hay, como mencioné, casos de países que en la historia reciente tuvieron dos capitales en algún momento, pero ya no. Como Serbia, que desde el 2003 hasta el 2006 tuvo a Belgrado como la capital gubernamental y legislativa, pero a Podgorica como la judicial. Vimos el ejemplo de Montenegro, así que sabemos por qué terminó eso. Siento que muchos de estos casos, en los que partes del gobierno están separadas en diferentes ciudades, son algo discutibles en cuanto a si son casos de más de una ciudad capital, especialmente porque parecen algo arbitrarios. Hay países donde ciertas instituciones gubernamentales están repartidas en varias ciudades, y esos no aparecen en la lista. Pero quizás es porque se considera la institución principal de cada uno de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y administrativo, por lo que tendrías que tener la Corte Suprema, la sede del gobierno y un Parlamento Nacional en ciudades separadas para que consideremos más de una capital. Noruega tuvo dos capitales, durante un día en 1940, cuando Hamar se unió a Oslo, siendo la sede del Parlamento por un solo día. Laos desde 1947 hasta 1975 tuvo una capital administrativa para el gobierno y una capital real para el rey. O Georgia, que tuvo su capital gubernamental oficial en Tbilisi, mientras que el Parlamento se encontraba en Kutaisi desde 2012 hasta 2018, entre algunos otros ejemplos a lo largo del tiempo. Entonces, esos son algunos de los países en todo el mundo que tienen dos ciudades capitales, y en el caso de Sudáfrica, 3. Permitiéndonos entender dónde ocurre este extraño suceso, el hecho de que aparentemente no es tan extraño, y por qué es el caso en estas naciones específicas. Muchas gracias por ver el video, comenta tus opiniones a continuación y suscríbete si quieres ver los futuros videos. Hasta la próxima con más información general.